Hola gente, antes de comenzar no se olviden de suscribirse, solo lleva unos segundos. Comencemos. Contrario al pensamiento popular, no tenés que estar loco o al borde de un colapso para ir a terapia. Al mismo tiempo, la psicoterapia no es necesaria para cada pequeña cosa que te pasa en la vida, especialmente si tenés un grupo de apoyo, soporte sólido y sano, como la familia y amigos que estén presentes para vos. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el momento de ver a un terapeuta? Todas las personas en algún momento de sus vidas pueden beneficiarse de la terapia. Algunas veces las señales son obvias y claras, pero otras veces puedes sentirte raro y no poder descubrir qué es. Así que continúas con tu vida ajetreada hasta que llega un momento donde se te hace imposible seguir así. Para prevenir esto, voy a compartir con ustedes 5 señales de que quizás necesites ayuda profesional. 1. Sentirte triste, enojado o como que no te reconoces. Tristeza, enojo o desesperanza incontrolable pueden ser señales de problemas de salud mental que pueden mejorar con tratamiento. Si comes o duermes más de lo usual, si te alejas de tus amigos o familia o si solo te sientes como apagado, busca ayuda profesional antes que dañen tu salud. Estos sentimientos pueden terminar haciendo que te cuestiones si vale la pena seguir viviendo, tengas pensamientos suicidas. Es esencial que si no te sientes bien en cualquier sentido, que no dudes en acudir a un profesional de la salud mental, ya que puede ayudarte. 2. Abusar de drogas, alcohol, comida o sexo como mecanismo para hacer frente a la vida. Cuando acudes a una sustancia o comportamiento para sentirte mejor, tus habilidades de afrontamiento pueden necesitar unos ajustes. Si sos incapaz de controlar estos comportamientos o no podés parar a pesar de ver las consecuencias negativas que trae a tu vida, es posible que estés luchando con un comportamiento adictivo o compulsivo que requiera tratamiento. A veces las personas terminan en un estado de desesperación buscando cómo llenar un vacío que tienen, por ejemplo, con comida, y ya pierden el control y usan la comida como una forma de afrontar a sus problemas. Y así cada uno puede terminar con distintas formas no sanas de escapar de sus problemas, miedos, estrés. Por eso recomiendo buscar ayuda antes de terminar en esta situación. 3. Perdiste a alguien o algo importante para vos. El duelo puede ser un proceso largo y difícil de soportar sin la ayuda de un profesional. Mientras no todos necesitan terapia en estos momentos, no hay vergüenza en necesitar un poco de ayuda para superar la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un divorcio, especialmente si experimentaste muchas pérdidas en un corto periodo de tiempo, ya que puede llevar a que termines enfermo al estar expuesto a un dolor agudo y a veces prolongado en el tiempo, ya que la persona tiene un límite de resistencia a cualquier tipo de dolor. 4. Algo traumático pasó. Si tenés una historia de abuso, negligencia, abandono u otro trauma que no trataste completamente, o si te encuentras siendo víctima de un crimen o de un accidente, una enfermedad o algún otro evento traumático, lo más pronto que hables con un terapeuta, más rápido puedes aprender maneras, herramientas de afrontamiento y así evitar que empeore tu salud y poder para trabajar, para minimizar y si no, eliminar por completo tu malestar. Y por último, el punto 5, no podés hacer las cosas que te gusta hacer. Muchas personas encuentran que las emociones y experiencias dolorosas les impiden salir, divertirse y conocer gente nueva. Esto es una bandera roja de que algo anda mal en tu vida. Si decides darle una oportunidad a la terapia, no significa que vas a tener que ir el resto de tu vida. De hecho, un estudio del 2001 en el Journal of Counseling Psychology
encontró que la mayoría de las personas se sienten mejor en 7 a 10 visitas. En otro estudio, publicado en 2006 en el Journal of Consulting and Clinical Psychology, el 88% de los asistentes a la terapia reportaron mejoras después de una sola sesión. Aunque la enfermedad mental puede requerir una intervención más intensiva, la mayoría de las personas se benefician de una terapia a corto plazo, con claros objetivos para trabajar un problema en específico, un conflicto interpersonal o tomar una importante decisión, entre otras cosas. La oportunidad de hablar sin censura con un profesional imparcial, sin temor al juicio o las repercusiones, puede cambiar la vida, porque hace que sientas seguridad, libertad de poder expresar lo que te pasa sin miedo a nada y por lo tanto ser 100% transparente para recibir la mejor ayuda posible. Podés tener una profunda introspección sobre tus problemas, podés inclusive tener varias habilidades para manejarlas por tu cuenta. Sin embargo, igual puede haber momentos en los que necesites ayuda y cuanto antes la consigas, más rápido podrás volver a disfrutar de la vida, ya que estarás previniendo de que tu salud empeore y mejorando la calidad de tu vida en todos los aspectos, que es algo tan esencial hoy más que nunca por cómo está la sociedad viviendo. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en un siguiente video.